Bien, nuevamente, pues muy buenas noches y bienvenidos pues a lo que es esta sesión del curso de didáctica del álgebra. Como sabemos, esta pues es la sesión que teníamos pendiente del sábado antepasado, que no pudimos tener sesión por problemas que tuve yo de conexión. Según la encuesta que se realizó en el grupo, pues quedamos para el día jueves, en este caso 18 de mayo de 2023 a las 8 de la noche. Hola, 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 ¿me escucha? Ahora sí, pero de ratito no se escuchaba nada. Sí, es que tengo algunos problemas con la lluvia. Ya ahorita lo que hice es que cambié la conexión a la conexión que genero con el teléfono. Si se escucha bien, creo que voy a proseguir con la grabación. Sí, ahorita se escucha bien. Perfecto. Entonces procedo a compartirle pantalla. Me confirma, por favor, cuando ya le aparezca visible lo que es mi escritorio. Ya se ve ahí la Perfecto. presentación Prezi. Ok, perfecto. Bien, como le mencionaba al inicio, pues esta es una sesión que corresponde a la unidad 2. De hecho, esta era la última sesión de la unidad 2, y estaba prevista para desarrollarse pues el sábado antepasado. Por problemas de conexión que yo tuve, no la pudimos desarrollar y por eso pues la estamos desarrollando este día según la encuesta que desarrollamos ahí en el grupo de WhatsApp. En este caso he agarrado el contenido 2.5, creo que es, que nos habla de el álgebra o el libro, mejor dicho, sobre el álgebra que desarrolló el que es el algoritmo y es llamado el arte del Al-Hab y el Al-Mukaba. En este caso, él era este, un personaje árabe, que en este caso nos menciona un poco de dónde proviene lo que es el conocimiento algebraico que se utilizaba en que utilizaban los árabes. Primero vamos a hablar quiénes son los pertenecientes al pueblo árabe. Nos dice que el árabe es un pueblo conquistador y nómadas. Quiere decir la palabra nómada que no estaban asentados en un solo territorio, sino que andaban viviendo en diferentes zonas. Es decir, se trasladaban las colonias de un lugar a otro y no tenían un lugar fijo. Entonces ellos conquistaban y al llegar a un nuevo territorio conquistado, entonces ellos tomaban en cuenta toda la cultura y todo el conocimiento que ese pueblo que conquistaron poseía. Nos dice aquí que comienza a unificarse después de la muerte de lo que es Mahoma en el año 632 después de Cristo. Nos dice que un rasgo que es destacable de este pueblo es que es respetuoso con la cultura que conquista, que es lo que mencionaba anteriormente. No es como otros conquistadores que destruyen lo que es la cultura y el conocimiento este, de los pueblos que conquistan. En este caso, los árabes respetaban la cultura y lo que hacían ellos era que la trataban de asimilar, es decir, todo el conocimiento existente en la cultura que ellos conquistaban, la hacían parte de su propio conocimiento. Nos dice que la producción cultural del pueblo árabe es valiosísima y es el papel que jugó en la construcción del saber matemático occidental. Dice que no puede atraparse en una sola función de intermediario, porque muchos le asignan ese rol, es decir, muchos consideran que el pueblo árabe lo que hizo fue, digamos, adueñarse, por decirlo así, de el saber matemático o cualquier otro tipo de saber de las diferentes culturas y luego pues trasladarlo. Por eso lo categorizan como intermediario, es decir, no le atribuyen
generación de conocimiento matemático al pueblo árabe, sino que solo como alguien que tomó el conocimiento y lo pudo trasladar a otras civilizaciones. Pero de hecho, esta es una forma errónea de ver lo que es la civilización árabe. Y ejemplo de esto, pues, es Al-Khwarizmi y el libro que vamos a revisar a continuación. De hecho, el que menciona acá el autor, la autora del libro, este, es bastante interesante. De hecho, es un conocimiento matemático que fue generado por, en este caso, Al-Khwarizmi, que es bastante utilizado aún en nuestro tiempo. Es decir, imaginémonos que esto fue en el año 632 después de Cristo y estamos en el 2023, entonces han pasado prácticamente 1400 años, ¿no? Entonces, es un tiempo bastante importante y todavía esos hallazgos que se dieron o esos avances en matemáticas que aportó Al-Khwarizmi en su libro, todavía se siguen utilizando, solo que se han ido puliendo conforme el avance de las civilizaciones, ¿no? ¿Quién fue Muhammad Al-Khwarizmi? Nos dice que el propósito, en el libro, ¿no? Nuestro propósito va a ser analizar a él, ¿no? Analizar a este personaje y el libro, ¿no? Que este personaje creó para la solución de ecuaciones cuadráticas. Eh, Nos dice que nos interesa precisamente sobre el cálculo del Al-Halab y el Al-Mukaba, Kabala, que es el que vamos a definir más adelante. ¿Qué son esos dos conceptos y matemáticamente cómo se interpretan? Que de hecho tienen relación con operaciones matemáticas que nosotros en nuestra época pues aún solemos utilizar para la resolución de ecuaciones cuadráticas. Nos dice que se realiza en él un estudio de la resolución de ecuaciones de segundo grado con coeficientes numéricos, en el lenguaje completamente teórico, sin la utilización de ningún símbolo. Es decir, en este caso, él resolvía en su libro ecuaciones algebraicas sin la utilización de variables, es decir, o sin la utilización de un símbolo que representara una variable. Él lo hacía a través de vistas gráficas digamos, geométricos, figuras geométricas que respaldaban los procesos que él realizaba para su solución. En su libro, él plantea 5 ecuaciones canónicas que nos sirven para resolver las diferentes eh, ecuaciones cuadráticas según las características que cada una de estas ecuaciones tenga. Creo que son 5 cuadráticas y creo que es una lineal. En este caso, pasamos a los ejemplos mostrados en su libro. Nos dice que todos los ejemplos que se muestran tienen soluciones racionales positivas, es decir, las soluciones mostradas, todos son los números positivos que son racionales, es decir, aquí no existen o no hay soluciones irracionales, únicamente las respuestas, por decirlo así, de esas ecuaciones cuadráticas, todas son números positivos y esos números deben de ser racionales. Nos dice que utilice el sistema de numeración hindú, que está compuesto por 10 caracteres, similar al que nosotros tenemos hoy en día, para el tratamiento de los números, refiriéndose a las operaciones a partir de las unidades, de las decenas, de las centenas, etcétera, ¿no? Dice que de un número, de hecho, el pueblo árabe es el responsable de la introducción de los numerales hindúes en Europa y en nuestra organización decimal. Es decir, ellos tienen un impacto bastante importante en la forma en que nosotros tenemos la construcción decimal con la cual nosotros trabajamos hoy en día. Ese es un aporte bastante importante que se puede rescatar directamente de lo que es la población árabe. Dice que si aparece algún número irracional, es decir, veíamos que sus soluciones son números racionales positivos. ¿Qué pasa si aparece un número irracional? En este caso se le asignaba el nombre de Hir Ansam, que significa raíz muda o ciega. Posteriormente se le llamaba pues raíz sorda, creo que por ahí aparece en el libro y nos hace alusión a ese término que avanzó de raíz muda a o raíz ciega a raíz sorda. Así le llamaban a lo que eran las raíces de números que generaban números irracionales, es decir, cuando no poseían raíces exactas. Luego pasamos a definir lo que son los números.
decía que podría decirse que mientras Diofanto, como se veía ahí mismo en el capítulo anterior, buscaba soluciones de ecuaciones particulares, Al-Khwarizmi estudiaba la ecuación como un objeto, en este caso como un objeto geométrico que cumplía ciertas propiedades y para solventarlas debía seguir ciertos patrones que estaban, digamos así, generalizados o generados por las construcciones gráficas que apoyaban los procesos que se hacían para su solución. Y lo hacían exhaustivamente para todos los tipos de ecuaciones cuadráticas con coeficientes positivos. Es decir, las únicas ecuaciones que entraban en ese análisis eran aquellas en las cuales todos los coeficientes de la ecuación cuadrática eran positivos. En el contexto se definen los siguientes números. Primero, él llamaba tesoros a aquellos números que podrían asociarse con el término que está elevado al cuadrado, es decir, todos aquellos números que estaban elevados al cuadrado o que estaban asociados al término que se elevaban al cuadrado, él los definía como tesoros. Por eso ustedes ahí en el desarrollo de la lectura, en los ejemplos que aparecen al final del capítulo de Algoritmi, nos damos cuenta que habla de tesoros. Y para las soluciones, habla de un tesoro mayor, un tesoro menor, pero en realidad se está refiriendo a las dos posibles respuestas que tiene lo que es la ecuación cuadrática, ¿no? Entonces, por eso dice que está asociado al término que está elevado al cuadrado, ¿no? A eso pues definí ese número con el nombre de tesoro. Raíces que se denomina así por las raíces del tesoro, es decir, los resultados que son productos de extraer la raíz cuadrada a lo que es el número que está asociado al que está elevado al cuadrado y llamaba simples números o no a los que no atribuían raíces ni tesoro, es decir, no era una raíz de un número que estaba asociado a un número cuadrático y tampoco era un número que acompañaba al que estaba elevado al cuadrado. Entonces, ese era considerado un simple número. Esas tres definiciones son las que él utiliza en su libro: el tesoro, raíces y simples números. Después aparece lo que son los o las diferentes ecuaciones o ecuaciones canónicas que él definió para poder resolver cualquier ecuación cuadrática, siempre y cuando los coeficientes sean números racionales positivos, tal cual se estableció al inicio de su libro. Nos dice que al ser la totalidad de números considerados positivos, presenta 5 casos distintos de ecuaciones cuadráticas, que serían las que vemos por aquí a acá, y al final tenemos una ecuación lineal que constituye las formas canónicas de ecuaciones cuadráticas. Si nos fijamos en el último, por ejemplo, esa sería la ecuación lineal, porque b sería la raíz cuadrada de c, y eso es una constante, ¿no? Entonces, por ahí tenemos lo que es una ecuación lineal que es producto de esa ecuación cuadrática. De ahí vemos acá la primera ecuación canónica. Nos dice que el tesoro y raíces iguales a números. Y tenemos, por ejemplo, x cuadrado más bx igual a c. En este caso, el tesoro es el que está, digamos, asociado a x cuadrado. Las raíces serían las raíces de ese tesoro y los simples números en este caso sería solo el que tenemos de la derecha, que sería el seno. De ahí dice raíces y números iguales a tesoros. Y aquí tenemos, por ejemplo, x cuadrado igual a bx más seno. Seguiría esa la segunda ecuación canónica. La tercera, tesoros y números iguales a raíces, sería x cuadrado más c igual a bx. Y raíces iguales a tesoros, que es x cuadrado igual a bx, y tesoros iguales a números, x cuadrado igual c, y raíces iguales a números, que sería en ese caso b cuadrado igual a c. Nos dice que en el libro se explica cómo resolver cada una de estas formas a partir de un ejemplo numérico y cómo reducir cualquier problema planteado a una de ellas. En este caso, imaginémonos que tenemos una ecuación cuadrática cualquiera. Si no está expresamente determinada o digamos planteada como una de las que tenemos acá canónicas, él plantea en su libro que si los coeficientes son todos racionales positivos, se pueden hacer operaciones para reducir
términos o para, como nosotros lo conocemos hoy en día, despejar, de tal forma de que podamos llegar a una de estas ecuaciones canónicas para poder aplicar su proceso. Ahí es donde salen los términos del Al-Harb y Al-Muqabala, que en este caso los vamos a definir a continuación. Nos dice que las dos operaciones fundamentales que aparecen en el tratamiento de las ecuaciones son el Al-Jabar y el Al-Muqabala. ¿Qué es el Al-Jabar? En este caso nos dice que es restaurar, componer, completar, agregar o completar. O complementar, perdón, leí mal acá cuando era primero complementar y al final es completar. Nos dice que esta es la operación a través de la cual se completa un cuadrado y conscientemente se agrega el mismo a aquello que se tenía por equivalente. Se traduciría entonces como sumar a ambos lados de una ecuación una misma expresión se mantiene, perdón, de manera de obtener un cuadrado de uno de los lados. Esto es similar a lo que nosotros conocemos hoy en día como la complementación de cuadrados. Tenemos una ecuación cuadrática, nosotros podemos sumar a ambos lados el mismo término para dejar de un solo lado una ecuación cuadrática, es decir, para poder ir despejando el que tiene el cuadrado. En este caso, por eso coloqué la imagen de acá. Es decir, es una terminología que en ese sentido nació en el libro de Al-Khwarizmi y él le llamaba el aljabar y tenía esa concepción de poder completar cuadrados, ¿no? Básicamente, eso es lo que representa el concepto de aljabar. Mientras que al-muqabala es u oposición, que es poner en posición o balancear. Por eso coloqué por acá una imagen de una balanza. Nosotros tenemos una ecuación en la cual podemos llegar a una ecuación equivalente a través de reducir términos iguales de ambos lados de la ecuación. Y el hecho de hacer esa reducción de términos iguales eh, de una ecuación mantiene exactamente equilibrada lo que es la ecuación, es decir, mantiene una igualdad y una ecuación cuadrática que es equivalente a la original, pero que está, digamos, modificada para que pueda entrar en una de las ecuaciones canónicas que él planteaba. Entonces, él usaba estas dos operaciones, tanto la de completar cuadrados como la de reducir, en este caso, términos iguales en una ecuación cuadrática para poder llevarlo a lo que es la ecuación canónica, a una de las ecuaciones canónicas que él planteaba ahí para poder dar solución. Entonces, esa era la importancia que tenían los dos conceptos que él plantea en su libro. Ahora bien, una vez que tenemos claro lo que es las dos operaciones que él plantea para llevarlos a la ecuación canónica, vamos a ver cómo es la descripción del libro que presenta estos ejemplos. Ese sería el siguiente enunciado. Nos dice que los ejemplos se presentan siempre con coeficiente 1 para la parte cuadrática. Si nos fijamos en el ejemplo que ponía ahí en las ecuaciones canónicas, ningún coeficiente estaba asociado a la variable x cuadrado. En todas las canónicas siempre era 1 el coeficiente. Entonces, esa es una de las primeras características que tienen los sistemas o mejor dicho, las ecuaciones canónicas planteadas por Al-Khwarizmi. Nos dice que si se presenta más de un tesoro, hay que reducir la expresión a solo uno. Y si tuviera menos de uno, habría que completarlo hasta que hubiera uno. En este caso tenemos los conceptos de reducir eh, y la descripción de cómo el libro los trataba. En este caso, reducir, completar, o también como él lo llamaba, el aljabar, y al-muqabala son las operaciones con las que se lograba transformar cualquier relación que se obtenga del enunciado de un problema en una de las formas canónicas. Es decir, esas dos operaciones eran con las que él contaba para poder reducir cualquier ecuación cuadrática a llevarla a una de las formas de las 5 ecuaciones cuadráticas que él tenía planteadas las soluciones. Nos dice también que las ecuaciones y las operaciones sobre ellas están todas expresadas en lenguaje retórico. Ahora bien, según la descripción del libro,
una vez presentadas las reglas de resolución, que son las dos que veíamos anteriormente, la de reducir y la de completar cuadrados de las formas canónicas, el libro se plantea problemas y se presenta su resolución en 3 etapas. La primera etapa consiste en construir una ecuación, después en reducirla a una de las formas canónicas y por último aplicar la regla de resolución para esa forma de la ecuación canónica. Dicho de otra forma, tenemos una ecuación cuadrática, buscamos llevarla a una de las formas canónicas y luego aplicamos el método de solución que está descrito para esa ecuación canónica. Eso es como el libro describe que se presentan los ejemplos, perdón, el autor describe cómo se presentan los ejemplos dentro del libro de Al-Khwarizmi. Ahora vamos a ver uno de los ejemplos que presenta ahí el autor. Nos dice que veamos la resolución de una de las formas canónicas y nos plantea la ecuación x cuadrado más 21 igual a 10x. En este caso, Al-Khwarizmi tomaba como que eran áreas. Por ejemplo, x cuadrado es una área, 10x también es otra área y 21 está representando también una área. Por eso si nos enfocamos en la figura que aparece en la parte de abajo, tenemos el área de x cuadrado, tenemos el área de 21 y eso es igual a la multiplicación de 10 por x. Como no sabemos cuánto vale x, no podemos en este caso decir cuál es la solución a simple vista de esta ecuación cuadrática. Entonces vamos a ver de qué forma lo solucionaban según el libro de Al-Khwarizmi. Nos dice que en primer lugar se enuncia una regla para obtener el valor de X, parecida a los procedimientos de las tablillas que revisábamos de los babilonios. Pero a continuación se ofrece una explicación de la regla que explica una interpretación geométrica de los pasos efectuados y una validación del procedimiento vía propiedades de la figura. Es decir, nos describe la serie de pasos que se desarrolló para poder dar solución y todos estos pasos están basados en una figura que el libro no muestra. Esta figura, el libro la muestra hasta el final para validar todos los procesos que se habían hecho. Por eso nos dice que en esta segunda parte, la explicación del proceso comienza con el enunciado. Por ejemplo, dice, representamos el tesoro x cuadrado con un cuadrado cuyos lados son desconocidos. Después dice, no hay hasta el final la resolución de la resolución ningún dibujo que acompañe el procedimiento. Es decir, recién después de obtener la respuesta o la solución de la ecuación planteada, se presenta el dibujo que acompaña la solución o que justifica los procesos que se desarrollaron para la solución y se escribe la leyenda, esta es la figura. Es decir, da la explicación, da los pasos y al final da la imagen bajo la cual se desarrolló el proceso para la solución de esa ecuación cuadrática. A modo, dice, de justificar los procedimientos que se presentaron. Para poder seguir los distintos pasos del procedimiento de resolución, nosotros elegimos, a diferencia del original, es decir, a diferencia del libro original de Al-Khwarizmi, del árabe, presentar los dibujos presentando la información de los procesos que se realizan. Entonces, plantea que el autor en este caso, eh, digamos, ajustar una imagen que concuerde con la ecuación cuadrática que tenemos. En este caso, tenemos un cuadrado de lados x que tiene una área de x cuadrado. Tenemos un rectángulo de área 21 en la cual no conocemos cuánto vale la base y sabemos que la altura en este caso vale x. A simple vista y por simple inspección, podemos darnos cuenta de que aquí en esta construcción geométrica estamos asumiendo que el x cuadrado, es decir, el área que corresponde a x cuadrado, es menor que el área de 21, que sería la del otro rectángulo. Podemos preguntarnos qué pasaría si fuese lo contrario, que el área de x cuadrado en realidad sea mayor que el área de 21, ¿no? Para eso, pues, ahí el autor al final deja algunos ejercicios para los lectores para que puedan pensarlo, ¿no? Si nosotros atribuimos esto a algo similar que hoy en día utilizamos, podemos ir y revisar, por ejemplo, los libros, si no estoy equivocado, de noveno grado, de lo que es
es mate, y ahí nos aparece cómo se solucionan gráficamente lo que son esas ecuaciones cuadráticas cuando el área del x cuadrado es mayor que el área del número que no tiene en este caso variables, ¿no? Entonces, se los dejo porque eso apoyado en ese, en ese libro ustedes pueden resolver los problemas que ahí deja planteado, ¿no? Sí, creo, solo me da un momento. Creo que están los compañeros intentando ingresar. Vamos a esperar a ver si... Bien, creo que vamos a continuar. Si algún compañero más intenta ingresar, por favor me informan para poderle darles acceso, porque mientras estoy proyectando no me aparece si alguien está solicitando acceso para ingresar a la sesión. Y si no se le da acceso, pues les aparece el mensaje que está compartiendo ahí en el grupo el compañero. Voy a seguir con lo que estábamos revisando del contenido y por favor, si ven que aparece que alguien está intentando accesar, me informan, por favor. Bien, estábamos revisando lo que es el ejemplo de la solución de el libro de Al-Khwarizmi de la ecuación cuadrática x cuadrado más 21 igual a 10x. Decíamos que acá, a simple vista, podemos observar de que estamos asumiendo que el área del cuadrado que tiene lados x y el área es x cuadrado es menor que el área que tiene altura x y no sabemos cuánto vale la base. Y esa área es de 21. Entonces, aquí para la solución se asume que el x cuadrado o la área del x cuadrado es menor que el área de 21, ¿no? Y como la suma de esas dos áreas nos da como resultado 10x, asumimos que la base en este caso es 10 y la altura en este caso de este rectángulo completo es x, ¿no? Entonces, visto esto, proseguimos a considerar un cuadrado cuyos lados sean desconocidos y se agrega una superficie de 21. Esta explicación es sobre esta imagen que estamos acá. En este caso, los lados del cuadrado son X y en este caso la superficie o el área del otro rectángulo es 21. Eso es lo que dice en el primer renglón de acá. Se obtiene un rectángulo cuyo lado mide 10 y se parte del lado 10 de 5 en 5, construyendo un cuadrado sobre la base que mida 5. Observamos la figura. Si nosotros la figura la cortamos a la mitad, como la base en este caso mide 10, vamos a tener en este caso dos rectángulos en los cuales la base va a medir 5 y la altura va a medir X, ¿no? Dos rectángulos de eso. Ahora, si nosotros sombreáramos toda el área que mide o la superficie del área que mide 21, sombrearíamos toda esta parte de acá menos el área del x cuadrado, que es lo que hacen en esta figura de acá. Entonces, como fue cortada a la mitad, en este caso, esa área, la hacen coincidir para formar en este caso un cuadrado de lado 5. Recordemos que como se partió justo a la mitad, vamos a tener 5 de base por 5 de altura y nos va a sobrar en este caso o a coincidir, mejor dicho, una parte que corresponde al x cuadrado que va a estar sobre 5.
Entonces, esa parte la llevaríamos para en medio y nos queda esta figura que podemos ver acá. Eh, Como el área sombreada dijimos que era correspondiente a 21, yo sé que esa área, desde acá toda el área sombreada, vale 21. Y como formé un cuadrado del lado 5, yo sé que el área total de ese cuadrado, donde me falta saber cuánto vale C, es decir, el área de C, yo sé que el área total vale 5 de base por 5 de altura, es decir, que vale 25. A esos 25 yo le quito los 21 del área sombreada y obtengo el área de C. Es decir, el área de C sería 25 menos 21, es decir, 4, que de hecho en la solución o en el proceso que presenta Algorithmi en su libro, eso es lo que se realiza. Dice que del rectángulo de superficie 21 se deja un pequeño rectángulo fuera del cuadrado de área 25 y que se traslada al centro. Ese sería el correspondiente a x cuadrado que estaría coincidiendo con la superficie de 5, ¿no? Ese es el que se trasladaría para tenerlo en C. Luego dice el área rayada, que corresponde a 21, que es lo que les había explicado, y nos queda una pequeña superficie cerrada que llamaremos C, que tiene un área de el cuadrado más grande, que tiene base 5 y altura 5, que da 25, menos el área sombreada, que era esto de acá. Al cuadrado grande le restamos el área sombreada, que sabemos que vale 21, y nos queda en este caso un valor de 4, es decir que al sacar la raíz de 4 obtenemos el resultado 2, es decir que ese cuadrado C que nos quedó por ahí tiene lados 2 en todos sus lados, ¿no? Porque es un cuadrado, entonces tenemos 2 de base, 2 de altura, al sacar raíz de 4 nos queda que cada lado vale 2. Y analizando en la figura, si todo el lado vale 5 y yo le resto el 2 de C, quiere decir que la altura del rectángulo original, en este caso sería 3, ¿no? Porque 5 menos 2, que es la altura de C, en este caso nos da como resultado 3. Entonces, en este caso, tenemos que X vale directamente 3, que es lo que nos dice por acá. Su raíz es 2 y si a 5, que es la altura original, le restamos el 2 que obtuvimos del área C, del lado C, perdón, el lado del cuadrado C, queda en ese caso que X vale 3. Y de esta forma se ha dado la solución de la ecuación que veíamos anteriormente, apoyado en este caso en objetos gráficos o objetos geométricos. También nos dice que otra solución pudiese añadirse si a 2 que obtuvimos le sumamos a 5. Y en este caso tenemos 7. Eso tiene sentido si vemos esta figura de acá. Nosotros encontramos que C vale 2, ¿no? Entonces, si a la mitad de acá, que vale 5, le sumamos 2, obtenemos 7, y para llegar a 10 nos faltaría 3, entonces de ahí estaríamos sacando que X vale 3, ¿no? Porque tendríamos que toda la longitud es 10 y le estamos quitando 7, entonces X vale 3, ¿no? Es otra forma de llegar a a la misma solución, ¿no? Llegamos al mismo tesoro o a un tesoro más grande, como lo menciona el libro. Recién ahora se agrega la frase o la leyenda, esta es la figura, y se presenta el dibujo. El dibujo que se presenta es este que podemos observar por acá, ¿no? Ese es el dibujo que aparece en el libro original. Si se fijan y lo comparamos con las construcciones que hemos hecho para explicarlo más a detalle, es más entendible cuando lo vamos abordando de esta forma, ¿no? Aunque para hacer una construcción utilizada hace muchos años en el libro de Algorithmi es bastante buena, ¿no? Gráficamente hablando, tiene bastante, eh, digamos, bastante explicación dentro de la figura, ¿no? Solo que él no la presenta al inicio, sino que la presenta al final para apoyar los procesos que se realizaron. Luego nos dice que observemos que si bien el procedimiento es adecuado, es decir, es correcto, para la obtención de las soluciones, la figura que se presenta para validar supone que en este caso que el área
x cuadrado es menor que el área de 21, que es lo que decíamos acá. Esto lo podemos deducir de la primera figura. Al desarrollar esta figura de forma gráfica, estamos induciendo que el área más pequeña de estos dos, del cuadrado de área x cuadrado y del rectángulo que tiene área 21, es más pequeña el área de x cuadrado. Eso es lo que estamos asumiendo sin saber cuánto vale en realidad x, ¿no? Que probablemente pudiese darse el caso en el que el x, por ejemplo, imaginemos que fuera 8, o que fuera 6, digamos, y 6 al cuadrado sería 36, 36 sería mayor que 21, entonces no haría justicia lo que es esta construcción geométrica a lo que en realidad está sucediendo. Entonces, por esa razón, nos dice acá, al final en la conclusión de las soluciones, que se está asumiendo que en ese caso el área de x cuadrados es menor que 21. Para el ejemplo funciona porque ciertamente el resultado en este caso es 3 y 3 al cuadrado pues sería 9 y 9 es menor que 21, ¿no? Nosotros también, dice, supimos eso en la figura que presentamos para seguir los pasos, ¿no? O sea, es algo bastante obvio al ver la imagen, ¿no? Y nos pregunta el mismo autor que cómo serían estas figuras intermedias para el caso en que se partiera de suponer que el área de x cuadrado sea mayor que 21. Ahí aparecen en el libro algunos ejemplos que se dejan para el autor. Yo les mencionaba que en el libro de SMATE, de hecho, se trabajan con los dos, se hacen construcciones similares cuando el área es menor y cuando el área es mayor. Nosotros podemos apoyarnos en esos ejemplos y tratar de, digamos, desarrollar los ejemplos que aparecen propuestos ahí para tener una mayor comprensión del contenido. Dicho esto, podemos resumir que en este caso, los conceptos de Al-Hab y Al-Muqabala en realidad son las mismas operaciones que nosotros hoy hacemos en día, solo que en aquel tiempo se manejaban como equivalencias y solo se podían operar de esas dos maneras, ¿no? Hoy en día, pues nosotros algebraicamente tenemos herramientas, digámoslo así, mucho más potentes que utilizamos cuando queremos despejar o no una ecuación. No necesitamos, por ejemplo, términos equivalentes para sumar o restar de ambos lados para ir modificando la ecuación. Nosotros pues utilizamos inversos aditivos, inversos multiplicativos, utilizamos potencias y raíces con bastante facilidad, pero es interesante pensar que en esta época estos conceptos ya iban surgiendo, ¿no? Complementación de cuadrado, ¿quién no lo ha utilizado cuando está aprendiendo, en este caso, álgebra o cuando está aprendiendo los métodos de factorización? Y, si se fijan, nace del concepto de Al-Hab, ¿no? Que en este caso sería restar, componer, complementar, agregar o completar, y de igual forma el Al-Muqabala, que sería en este caso balancear, ¿no? Reducir términos que están en ambos lados de la ecuación o de la expresión, ¿no? Por eso tenemos ahí una balanza. Esos términos nosotros hoy en día pues los seguimos empleando para resolver problemas. Entonces, si vemos, es un aporte bastante interesante lo que hizo Al-Khwarizmi y su libro, y hay que darles ese reconocimiento, ¿no? Veíamos en la teoría del mismo libro de que a veces solo lo ven como una transición, como que lo que hicieron los árabes únicamente fue recolectar la información de los pueblos que ellos conquistaran y pues llevárselos a conocer a otras civilizaciones. En este caso, no, podemos ver trabajos como el de Al-Khwarizmi, que en realidad, digamos, potenciaron o produjeron contenidos matemáticos que hoy en día son bastante importantes, ¿no? Que fueron piezas fundamentales para llegar a la matemática tal cual la conocemos hoy en día. No sé si hasta acá hay alguna duda, alguna consulta o algún comentario, algo que les haya llamado la atención. Bueno, la verdad es que es interesante toda
el aporte que hizo Al-Khwarizmi. Y sí, pues queda claro que no es solo lo que se dice, va, que era que agarraron de otros pueblos y luego lo, lo transmitieron. Aunque igual se reconoce también el hecho de que hayan guardado también todos esos materiales, sirvió porque hubo un tiempo donde, según la historia, se destruía Se destruía. Sí, todo lo que era el conocimiento, ¿verdad? Entonces, y sí, los árabes aportaron el hecho de que ellos guardaban esos la información, libros y después fueron traduciendo y eso es pues lo que nos ha ayudado y hemos encontrado también el correcto. aporte que hace este autor. Sí, de hecho, en el tiempo de la Santa Inquisición se quemaron muchos pergaminos de matemática. Creo que según la historia habla de más de 2.500 pergaminos destruidos que tenían conocimiento solo, en este caso, matemáticos y de otras, bueno, no solo matemáticos, había conocimiento matemático y de otras áreas. Y en este caso podemos reconocer, como dice usted, a los árabes, que ellos en realidad el nuevo conocimiento trataban hasta cierto punto de asimilarlo para poderlo utilizar y mejorar, ¿no? En este caso, como vemos el caso de Al-Khwarizmi, es decir, no podemos ser tan simplistas en el hecho de decir de que conquistaban territorios, civilizaciones, culturas y se adueñaban y transmitían el conocimiento que esas culturas poseían, ¿no? Ellos guardaban esa información, trataban de mejorarla, la entendían o trataban de asimilarla. Cuando dice tratar de asimilarla es que tratan de hacerla propia, ¿no? Y luego pues mejorarla en lo posible en la historia. Entonces sí, es, digamos, bastante interesante ver que ellos fueron capaces de valorar lo que era la cultura matemática, en este caso de otras civilizaciones, y poder pues transmitirla y utilizarla para que desarrolláramos el contenido a tal grado al que lo tenemos hoy. Creo que sería bastante difícil si se hubiese destruido esa información, porque no sabemos cuántos años hubiese demorado tal vez volver a generar el mismo conocimiento si eso hubiese ocurrido, ¿no? Gracias a Dios, o digamos, gracias a la civilización árabe, nosotros pues pudimos conocernos o podemos hoy en día conocer estos trabajos que fueron surgiendo en la historia, ¿no? Hay muchos elementos de la historia que a veces resulta interesante conocer. Imaginémonos nosotros tal vez dando clases de álgebra, de complementación de cuadrados, que nosotros eso lo enseñamos a nuestros estudiantes y tal vez nosotros no sabemos de dónde proviene, de dónde surgió el concepto. Y en este caso, pues podemos hablar, ¿no? Que viene directamente de los trabajos desarrollados por este señor, ¿no? No sé si alguien más tiene algún otro comentario. Quizás antes de finalizar, solo mencionarles que no sé si ya revisaron las indicaciones de la tarea. Por ahí en plataforma ya está habilitado, creo que el domingo, si no me equivoco, lo habilité y ahí está programada también la fecha de entrega. Si no me equivoco, la fecha de entrega quedó para el viernes, quiero ver, no sé si fue 23 de junio, pero por ahí. Creo que tenemos tiempo suficiente. En realidad lo que busco es que el portafolio sea sobre los temas de la unidad 3 y 4, ya que así está previsto según las orientaciones, que la tarea 2 vaya orientado a las unidades 3 y 4. Entonces ahí van a poner aquellos elementos interesantes que ustedes hayan encontrado producto de la lectura, producto de las investigaciones, porque recordemos que los contenidos que nosotros planteamos en plataforma son muchos más extensos. Entonces ustedes pueden ir a investigar más al respecto de cada uno de los contenidos que están planteados. Probablemente su investigación produzca alguna información que no esté dentro de los contenidos, pero si a ustedes les parece interesante, lo pueden agregar dentro de su portafolio. Y también ahí les puse un apartado de que eh, la herramienta a utilizar, pues es una sugerencia, ¿no? La que está ahí, si usted maneja otra herramienta, tengo entendido de que en asignaturas como producción de recursos,
y otras asignaturas se les han enseñado herramientas como creo que Apester, no sé si la han utilizado, que también sirve para llevar a cabo lo que son portafolios digitales o historias. Entonces, si usted puede utilizar de mejor forma o se le facilita mejor otra herramienta, siempre y cuando sea online la pueden utilizar, no hay ningún problema. Ahí lo de la Wix, pues es una recomendación porque es una de las más fáciles de utilizar y de hecho ahí les coloqué también un enlace de un video si nunca han utilizado esta herramienta o esa aplicación, pues con ese tutorial pues lo pueden utilizar. Yo creo que ya han hecho actividades similares y no creo que se tengan mayores complicaciones. Si hay alguna duda, alguna consulta con respecto a la tarea, con respecto a los materiales, pues recuerden que pueden escribirme directamente a los espacios habilitados que tenemos ahí, correo electrónico, mensajería en plataforma, tenemos foro de dudas y tenemos también por ahí el grupo de WhatsApp. Y ya pues si desean escribir directamente a mi número sin escribir al grupo, pues también ahí lo pueden sacar del grupo de WhatsApp, pues con gusto les voy a estar atendiendo. No sé si hay alguna consulta entonces, alguna pregunta, algún comentario. Bueno, no, yo no tengo pregunta. Gracias, Lick. La verdad es que ha estado interesante la exposición. La verdad me ha gustado ver ahí cómo utilizaba las figuras para encontrar las soluciones. Igual creo que cuando se desarrolla clase también al estudiante le puede Puede resultar facilitar. interesante ir resolviendo así como para encontrarle significado, porque a veces solo Sí, aplicando que se despeja, que pasa a dividir, que pasa a sí, sumar, a veces eso no le encuentran sentido y creo que así con figuritas pueden encorrerle mayor sentido correcto. a la hora de resolver. Sí, Pero sí, sí, puede. muchas gracias. De ahí con la tarea, no tengo preguntas. Perfecto, de nada, entonces estamos ahí pendiente, cualquier duda, cualquier consulta, estamos a la orden. Antes de finalizar, quizás invitarles, no sé si se han enterado que mañana se desarrolla la jornada cultural. Si alguno desea asistir, pues eh, por ahí a mí me han mandado algunos enlaces, no sé si todavía están activos, creo que sí va a brindar transporte. No sé si ya estará muy tarde para que se anoten o si ya se anotaron algunos. Si quisieran asistir, pues por su cuenta también lo pueden hacer, ¿no? Recordemos que al final, pues es apoyo, ¿no? También para los compañeros que todavía siguen en el proceso, ¿no? De estudio por el cual todos pasamos. Y es bastante bonito, pues, convivir con compañeros, con conocidos, con tutores, por ahí van a andar bastantes de los compañeros tutores. Entonces, solo lanzo la invitación y el que desee acompañar, si ya se anotó, pues, qué bueno. Si no, pues tampoco, pasa nada, pero queda ahí lanzada la invitación. Sin más que agregar, entonces, quedamos hasta acá. Muchas gracias por haberse unido a la sesión. Les deseo una muy feliz noche y pues creo que nos veríamos hasta el día sábado, que es pasado mañana, ya con otro de los temas que está ahí previsto, pero ya de la unidad 3. Sin más que agregar, pues me despido y feliz noche a todos. Gracias. Gracias.